Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El predicador, reverendo Gerald Green, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Green ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Green ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público televidente, esta es la 9ª prédica de la serie Amor Espiritual. Hoy continuaré compartiendo con ustedes sobre la bondad espiritual. Los animo a que hagan de la palabra de Dios su pan espiritual. Tal vez algunos puedan saber mentalmente la palabra, pero si no conocen su significado espiritual, no llegarán a tener una perfecta bondad. Cuando una persona tiene un corazón generoso y humilde, se dice que tiene un corazón tan ancho como el mar. La mayor parte del agua que circula en la tierra desciende de las montañas y valles a través de los ríos y arroyos para desembocar en el mar. El mar no solo recibe el agua, sino también todo lo que viene con ella. Hay veces es agua limpia, pero otras viene mezclada con desechos industriales o con desperdicios de las ciudades. El mar recibe tranquilamente todo esto. Y no solo lo recibe, también limpia y purifica diversas impurezas. Y como el mar acepta y purifica todo, se dice que el mar sustenta la vida en el planeta Tierra. Desde luego, Dios desde un inicio puso sal en el mar para purificarlo, porque la sal es el principal elemento purificador en el agua de mar. No es coincidencia que el agua de mar sea salada. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el agua de mar es salada y no así el agua de río?
porque es la voluntad de Dios preservar la vida en la tierra. Esto no es un accidente ni una casualidad. Si cada uno llega a tener un corazón tan amplio como el océano, podrá entender y guiar a la santificación a cualquier alma sin importar el pecado que haya cometido, y así infinidad de personas serán salvas y llegarán a los pies del Señor. A través de este mensaje, deseo que todos ustedes sean llenos de la gracia de Dios y lleguen a tener este corazón bondadoso, tan ancho y tan extenso como el océano. Hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 5 cita: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos de entre ustedes que no tienen casa propia, podrán tenerla cuando lleguen a ser tan mansos y gentiles como lo señala la Biblia. Las propiedades en este mundo son cosas pasajeras, pero ¿se imaginan lo maravilloso que será tener una morada en el reino de los cielos? Es mi oración, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos ustedes lleguen a heredar una hermosa mansión en el reino celestial. En este pasaje, tierra no se refiere a la tierra de este mundo. Describe la heredad o propiedad que se nos concederá en el cielo. Amados hermanos y amigos, en la última prédica les hablé de la bondad como una de las características del amor. Con un corazón bondadoso y compasivo podrá entender a cualquier persona, y muchos encontrarán alivio y consuelo en usted. Es decir, su corazón será tan suave como el algodón o como la fresca sombra que da un frondoso árbol. También debe recordar que el ser ingenuo y simplemente sonreír en toda clase de situación no quiere decir que tenga bondad espiritual. Incluso aquellos que son perversos sonríen a menudo. Los que siempre están sonriendo en las tiendas o supermercados, ¿lo hacen acaso porque son gentiles y amables? Sonríen porque es su trabajo y porque les pagan por hacerlo. A esas personas no se les puede llamar gentiles ni bondadosas tan solo porque saben sonreír. Cuando su corazón no tiene maldad alguna, sino que está lleno de amor espiritual, podrá pacientemente esperar y perdonar sin importar los problemas que los demás le causen. Esta es la verdadera bondad. Para explicarlo más claramente, bondad espiritual es tener bondad o compasión interior e integridad y honestidad exterior. Como he dicho, la bondad espiritual no solo es sentir compasión en el corazón, sino también ser íntegro en su forma de vida. Aun cuando tenga bondad interior, si no la demuestra exteriormente, no tendrá bondad espiritual. No importa lo compasivo que pueda ser interiormente, si no es íntegro, su bondad no podrá resplandecer, sino más bien se debilitará o diluirá. Por ejemplo, alguien es muy gentil, tiene buen corazón y no tiene maldad, pero cuenta chistes y se comporta de manera graciosa. ¿Diría usted que es bondadoso y gentil? Por eso, debe ser tierno y bondadoso interiormente e íntegro y correcto en su comportamiento. Si alcanza esta integridad, podrá ganarse el corazón de muchas almas y hacer cosas mayores. Ahora les explicaré qué es lo que deben de hacer para tener bondad interior. Hermanos y amigos, a fin de alcanzar la bondad, en primer lugar, debe echar fuera toda forma de maldad de su corazón y llegar a la santidad. Les dije que esa clase de corazón es como el algodón. Ahora bien, ¿cómo es el algodón? El algodón no es duro, sino suave. Es moldeable. Cuando una piedra cae sobre algodón, no hace nada de ruido, más bien amortigua su caída.
¿Se imaginan lo maravilloso que es tener esta clase de corazón? Muchas personas hallarán allí consuelo y alivio. Aun si alguien lo golpea, lo podrá comprender con amor. Incluso si lo insultan, podrá entenderlo. Entonces, ¿quién podrá ser su enemigo? De la misma manera, alguien bondadoso no gritará aun si tratan de buscarle pleito, sino que entenderá y acogerá a esa persona como el algodón. Si tiene un corazón marcado por el odio, los celos y la envidia, o endurecido por la arrogancia y por una forma de pensar obstinada y terca, será difícil que pueda entender y aceptar a los demás. Es como si una piedra cayera sobre un objeto sólido, haría mucho ruido y rebotaría. De la misma forma, si su yo carnal aún está vivo, hará ruido y causará problemas sin importarle la incomodidad que ocasione a los demás. Asimismo, se quejará, murmurará o se resentirá. Además, no comprenderá, sino más bien juzgará, condenará, difamará y murmurará de los que han cometido algún pecado o equivocación. ¿Y cómo es un corazón así? Es como un vaso muy pequeño que no tiene capacidad para recibir nada. Si trata de poner algo en un vaso pequeño, se llenará hasta el borde y se rebalsará. Un recipiente grande puede contener mucha agua, pero un vaso pequeño solo poca, y se llenará rápidamente. Es como el corazón de una persona de mente cerrada o estrecha. Frecuentemente usamos esta expresión, alguien de mente cerrada. Por eso, debe conocer el significado de esta palabra y así saber si tiene una mente estrecha o no. Por ejemplo, cuando alguien lo señala, puede sentir cierto resentimiento o, cuando alguien está conversando, intentará escuchar a ver si están hablando de usted. Así es alguien de mente estrecha. Una persona de mente ancha y abierta no presta atención a los chismes. No le interesa si los demás hablan mal de él. Como no se atreven a decírselo directamente, pasa por alto cualquier ofensa. Jamás se preguntará, ¿estarán hablando mal de mí? Eso es lo que hace alguien de mente estrecha. Para tener esta clase de corazón amplio, debe echar fuera los rasgos propios del hombre de mente cerrada. Cuando se haya despojado de todos ellos, entonces podrá entender y acoger a todo tipo de persona. La santificación y el no tener maldad en el corazón son las condiciones básicas para tener bondad y compasión. Y es porque al no tener maldad, podrá valorar y apreciar a otros y los verá con bondad y amor. Alguien con corazón bondadoso verá a los demás con compasión y misericordia. Si tiene maldad y falta de amor en su corazón, los juzgará y condenará. Más aún, tal vez incluso llegue a pagarles mal por mal. Dios es el ser más bondadoso que existe. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es su corazón? Jeremías capítulo 29, versículo 11 cita: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta palabra le fue dada a Israel cuando el reino de Judá no guardó la palabra de Dios, pecó gravemente y fue destruido por Babilonia, y el pueblo fue llevado cautivo a otras tierras. En el corazón de Dios siempre está el deseo de dar a sus hijos vida, paz y esperanza, aun si están viviendo en pecado. Dios gobierna con justicia sobre todas las cosas, pero la esencia del corazón de Dios es amor. Estimados amigos, a través del pasaje que encontramos en el Salmo 103, del versículo 8 al 14, deseo que lleguen a sentir el corazón y el amor que nuestro Dios y Padre tiene por el ser humano y por sus hijos.
Y cita la Escritura: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Repito, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Podrá entender completamente esta palabra cuando llegue al nivel de fe de un padre, es decir, cuando su fe madure. Los que llegan a este nivel de madurez espiritual conocerán íntimamente a Dios. Repito, lento para la ira. ¿Cuántas personas siempre culpan a Dios por todo? Si les va bien en el trabajo o en los negocios, se debe a su propio esfuerzo, pero si les va mal, es culpa de Dios. Si llueve bastante, Dios es el responsable, y si no llueve, aún los que no creen en Dios le echan la culpa. Repito, si les va bien en los negocios es porque ha trabajado mucho y es inteligente, pero cuando su negocio quiebra, ahí culpa a otros o a Dios. Por eso, muchos hablan lo que no deben hablar, y también lo hacen los cristianos. Cuando por una equivocación les pasa algo, se preguntan: ¿por qué Dios no me protegió? No viven de acuerdo a la palabra de Dios y no tienen fe para que Él los proteja. Por ejemplo, no respetan las reglas de tránsito y tienen un accidente, y entonces dicen: Dios no me protegió. ¿Qué puede hacer Dios en ese caso? Dejará que se fracture el brazo para que no vuelva a violar las reglas de tránsito. ¿Cuántos cristianos o no cristianos, niños y adultos, culpan a Dios por todo? Sin embargo, Dios es lento para la ira. Sí, hermanos, Dios es lento para la ira y además es paciente y nos da la lluvia temprana y la tardía. Incluso en esos ejemplos sabemos que Dios es lento para la ira. Prosigue el Salmo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Si se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, Él lo perdonará. Continúa el versículo: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, nadie estaría vivo. Sigue el versículo: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Una pregunta, hermanos: ¿sabe lo lejos que está el este del oeste? Está infinitamente lejos. Continúa la cita: hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y también dice que jamás las recordará. Prosigue la Escritura: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Quiere saber cómo temer al Señor? Vaya y lea Proverbios. Encuentre el pasaje. No se lo voy a decir ahora. Finaliza el versículo: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Sí, hermanos, Dios conoce nuestra condición. Frecuentemente muchos de ustedes deciden hacer algo y sin embargo no lo cumplen. Tal vez se propongan venir a las reuniones de oración de Daniel, no importa lo que pase, pero si un amigo viene y le dice para ir a una fiesta o para hacer un negocio, entonces no cumple con lo que prometió. En el primer y segundo nivel de fe quizás se pueda hacer esto, pero en el tercer nivel nunca podrá dar este tipo de pretexto o excusa. Repito, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios nos ama mucho, hermanos,
Y como sabe que somos formados del polvo, nos comprende en verdad y pacientemente espera. Si se despoja de toda forma de maldad y llega a la santidad, podrá entender el corazón de Dios y reflejar su corazón, y verá todo de acuerdo a su perspectiva. Entonces, no deseará juzgar ni condenar a los demás, más bien procurará comprenderlos y vivir en amor, en bondad y en armonía con todos. Entonces, el que se le acerque con malas intenciones hallará consuelo en usted, y ese corazón de hielo se derretirá. Alcanzar la santificación es lo más importante para los líderes de la iglesia que enseñan y guían a otras almas. Si la más pequeña maldad, como arrogancia o su propio criterio o forma de pensar, permanecen en usted, le vendrán pensamientos carnales y no podrá discernir la condición de los demás. No podrá guiarlos a pastos verdes ni a aguas de reposo como nuestro Señor, el buen pastor. Y es porque no llegará a discernir en forma clara la voluntad de Dios. En lugar de ello, los guiará de acuerdo a su propio criterio y de acuerdo a su opinión, creerá que eso es bueno, pero no será conforme a la voluntad de Dios. Solo cuando haya alcanzado la total santidad y no tenga maldad alguna, podrá ser guiado completamente por el Espíritu Santo y, en contrapartida, guiará a las almas por el mejor camino al discernir en forma precisa la condición de cada uno de ellos. Queridos hermanos y amigos, la razón por la que tienen que limpiar su corazón de toda maldad y alcanzar la santidad para llegar a tener un corazón benigno y bondadoso es porque solo al no tener maldad, Dios podrá considerarlo realmente bondadoso y compasivo. Es muy importante que Dios acepte su mansedumbre y humildad. Si aún no ha llegado a la perfección, corre peligro de formar su propia opinión de lo que considera verdadero o no al escuchar las prédicas, pensando que eso o aquello es la norma de la bondad o de la compasión. Muchos creyentes forman sus propios patrones de pensamiento luego de haber aprendido enseñanzas equivocadas. Por ejemplo, algunos dicen, solo los nuevos creyentes oran en voz alta y los que tienen fe lo hacen en voz baja. Y añaden, ¿acaso solo Dios escucha cuando gritan? Sin embargo, si lee la Biblia, encontrará la respuesta correcta. Nuestro Señor Jesucristo, los padres de la fe, el apóstol Pedro y muchos otros oraron siempre clamando a Dios en voz alta. Y Dios nos manda a clamar en nuestras oraciones. No obstante, esos falsos maestros enseñan lo opuesto a lo que dice la Biblia. Ahora bien, si usa su razonamiento carnal, eso le parecerá lógico y hasta correcto. Solo los recién convertidos deberían clamar al orar, y aquellos que ya tienen fe deberían de orar en voz baja. Hasta suena razonable, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso. Nos manda a clamar en oración. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo oró en voz baja? Él oraba intensa y fervientemente, tanto así que su sudor era como gotas de sangre. La Escritura nos dice que cierto ciego clamó de esta manera, Jesús, Hijo de David. Y dice el pasaje que sus discípulos trataban de callarlo porque aún no tenían conocimiento del reino espiritual. Y dice el pasaje que el hombre clamó aún más fuerte y por eso el Señor se le acercó y le concedió su petición. En otro momento, nuestro Señor también clamó en voz alta, Lázaro, ven fuera. Hacía 4 días que Lázaro había muerto, y cita el versículo que ya olía mal. Aún así, Jesús clamó fuerte, Lázaro, ven fuera.
El alma de Lázaro ya había dejado su cuerpo, así que no necesitaba clamar en voz alta. Si Dios nos manda orar en voz alta, es porque esa es su voluntad. Volviendo a la prédica, hablemos ahora un poco del capítulo 12 de Números. Este capítulo nos ayudará a entender que el modelo o ejemplo humano de mansedumbre o humildad es completamente diferente al modelo divino. En este capítulo, Aarón, el hermano de Moisés, y su hermana María reprenden a Moisés porque ellos no estaban de acuerdo con sus decisiones. Números capítulo 12, versículo 2 cita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Incluso cuando habla con alguien aquí, en esta tierra, Dios está escuchando. Y en este pasaje ellos estaban hablando con Moisés. ¿No creen que Dios estaba oyendo la conversación? Aarón y María dijeron que Dios no solo le había hablado a Moisés, sino también a ellos. En otras palabras, dijeron que también podían oír la voz de Dios y hablar con Él. Y por eso tenían derecho a increpar y llamar la atención a Moisés. ¿Y qué les respondió Dios? En el versículo 8 vemos la respuesta. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, Dios habló cara a cara con Moisés. Continúa el versículo. Y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí podemos ver que Dios no perdonó ni al hermano ni a la hermana de Moisés por haber reprochado a su siervo. Dios se enojó con Aarón y con María y les dijo, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? María fue infectada por lepra. Aarón y María pensaron que Dios iba a confirmar lo que habían dicho. Aarón había sido elegido por Dios mismo para que profetizara por Moisés, y María era también una profetisa, y por eso se volvieron arrogantes. Y como no habían alcanzado la completa santificación y aún tenían maldad en su corazón, su arrogancia salió a relucir y pecaron gravemente al juzgar a Moisés, el siervo de Dios. Nadie tiene derecho de juzgar ni de condenar a quienes han hablado cara a cara con Dios, a quienes oyen su voz y aman a Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios ve el interior del corazón. Juzgar a otra persona es ponerse en el lugar de Dios. Dios no lo podrá considerar como justo ni recto. Y aun cuando Moisés podía parecer, según el criterio humano, estar equivocado, a los ojos de Dios, quien ve el corazón de cada uno, no lo estaba. Por eso, Dios no toleró que Aarón y María murmuraran ni condenaran lo que Moisés había hecho. Y como en esa época el Espíritu Santo aún no estaba en el corazón del hombre, Moisés jamás iba a actuar por su propia cuenta a no ser que Dios le hablara. Moisés solo obraba de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, no se debe juzgar ni condenar a nadie. Ahora bien, ¿cómo era Moisés? Números capítulo 12, versículo 3 nos da una descripción de Moisés. Y cita la Escritura, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios consideraba a Moisés como el hombre más humilde y dócil de la tierra. Además, era fiel en toda la casa de Dios y por eso lo consideraba digno y confiable para hablar con él cara a cara. Moisés reflejaba en esa misma medida a Dios y sobreabundaba en misericordia y compasión, esto es, en amor espiritual. Así, cuando María recibió la maldición de la lepra, Moisés oró fervientemente para que Dios la sanara.
Si medita por un momento en el proceso que vivieron los israelitas desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Canaán, podrá entender por qué Dios defendió a Moisés y también podrá apreciar la humildad de Moisés. Luego de salir de Egipto, los israelitas continuaron pecando, desobedeciendo la voluntad de Dios. Cada vez que enfrentaban problemas, por pequeños que fueran, siempre se quejaban contra Moisés, el siervo de Dios, que era lo mismo que quejarse contra Dios. Dios los rescató de la dura esclavitud en Egipto a través de Moisés. Pero cuando el ejército de Faraón iba persiguiéndolos, le dijeron a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 11, «¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?» Y mientras el pueblo se quejaba de esta manera, Moisés oró y el mar Rojo se dividió en dos, y el pueblo pudo cruzar con seguridad, alabando a Dios por ello, y viendo luego cómo el ejército egipcio era tragado por las aguas. Sin embargo, su agradecimiento duró muy poco, y nuevamente comenzaron a quejarse de Moisés, y murmuraron contra Dios, porque no tenían alimento ni agua. Incluso intentaron apedrear a Moisés. Y aun cuando veían las numerosas señales y maravillas que Dios hacía a través de él, el pueblo era inconstante y por eso se enfrentaron a Moisés. Sin embargo, el amor de Moisés por ellos nunca varió. Hermanos, las señales y maravillas que Moisés manifestó en esa época no pueden compararse con las que ustedes han visto en esta iglesia. Y aun cuando han presenciado todas estas señales, milagros y prodigios, hay muchas personas que todavía no obedecen la palabra de Dios. Volviendo al mensaje, cada vez que el pueblo desobedecía, Moisés los perdonaba con misericordia y amor incondicional, y orando a Dios, daba lo mejor de sí para guiarlos a la tierra prometida. En el capítulo 32 de Éxodo, podemos ver la extraordinaria bondad de Moisés, y es un claro ejemplo de lo que es la verdadera bondad. En este pasaje, Moisés había subido al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, pero como se tardaba en regresar, los israelitas se hicieron un ídolo en forma de becerro y lo adoraron. Dios le dijo a Moisés que iba a destruir a ese pueblo. Y en Éxodo capítulo 32, versículo 32, Moisés ora con gran sentimiento por ellos, diciendo, «Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Aquí libro se refiere al libro de la vida en el que están escritos todos los nombres de los hijos salvos de Dios. La frase, ráeme o bórrame ahora de tu libro, nos dice que Moisés estaba dispuesto incluso a ir al infierno si Dios no perdonaba al pueblo. Moisés quería salvar al pueblo de Israel ofreciendo su vida por ellos. No es que estaba buscando exaltarse, ni lo hacía por egocentrismo. Todo lo hacía para la gloria de Dios. Si los israelitas morían, los egipcios y los gentiles se burlarían de Dios y dirían que Dios los sacó de Egipto para luego dejar que los destruyeran. Y eso no glorificaría a Dios. Hermanos, además de querer sacrificar su propia vida e ir al infierno, Moisés oró con amor por la gloria de Dios y por la vida de los israelitas. ¿Cómo no iba a tocar el corazón de Dios esa oración? Dios no podía hacer otra cosa que amar a Moisés. Y algunos dicen que Moisés no entró en la tierra prometida porque Dios se enojó con él. Si una persona tan mansa y bondadosa como Moisés no podía entrar a la tierra prometida, entonces, ¿quién podría ser salvo? Moisés durante 40 años pasó por infinidad de dificultades y consagró su vida a Dios.
Sin embargo, algunos dicen que Moisés no pudo entrar en Canaán por su temperamento. Realmente me da mucha tristeza que no entiendan la Biblia. Volviendo al tema, qué impactante debe haber sido para el corazón de Dios oír la oración de Moisés. La confesión de Moisés era absolutamente cierta. Su corazón era semejante al de Dios. Es decir, no quería que ninguna alma fuera al infierno. Hermanos, ¿pueden sentir el corazón de Moisés? Algunos no pueden entender su corazón y dicen, ¿cómo podía Moisés haberse atrevido a ir al infierno en lugar de un pueblo que pecaba constantemente? ¿Hay alguno entre ustedes que tal vez se sienta un poco desanimado o decepcionado por eso? No deben sentirse así. De hecho, Moisés no fue tan bondadoso ni obediente desde el principio. Moisés era hebreo, descendiente de Israel, pero como había sido criado por la princesa de Egipto, había sido educado en diversos aspectos mundanos de la vida. Disfrutaba de una excelente posición como príncipe de Egipto. Tenía mucho conocimiento y gozaba de riqueza y fama. No le faltaba nada material. Por eso, dentro de su corazón había orgullo y arrogancia. La hija del faraón lo había adoptado como su hijo y lo había criado como príncipe de Egipto. Incluso el faraón lo había aceptado en la corte por amor a su hija. Pero fue debido a esa arrogancia y prepotencia que un día Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y debido a este incidente, Moisés tiene que huir al desierto de Madián. Y allí vive pobremente. En Madián, Moisés vive como pastor cuidando un rebaño de ovejas de un sacerdote madianita. Ya no era más el príncipe de Egipto, ni tenía riquezas, ni gozaba de fama, ni honor. Todo el conocimiento que había aprendido en Egipto no le servía de nada en su nueva vida como pastor de ovejas. Y es precisamente durante esos años en que llega a sentir el amor de Dios y a ser humilde. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de Moisés? Dice que consideró por mayores riquezas el insulto por Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón celestial. Por eso, podemos deducir que mientras estuvo con su madre hebrea, fue instruido acerca de Dios. Aprendió quién era Abraham y los padres de la fe. Toda esta enseñanza se volvió fe en él. Y mientras crecía en Egipto, Moisés pensaba en sus orígenes y en el pueblo de Israel. Dios no llamó a Moisés el príncipe egipcio, sino a Moisés, el pastor de ovejas de Israel, quien era tan humilde como para humillarse ante el llamado de Dios. Si él hubiera tenido arrogancia, orgullo y su propia forma de hacer las cosas, ¿cómo podría haber tolerado y guiado durante 40 años en el desierto a un pueblo que lo difamaba y se rebelaba en su contra? Moisés no tenía nada de ego en su corazón y por eso, aun teniendo el respaldo de Dios, procuraba siempre humillarse todavía más ante él. Lo más importante para alcanzar un corazón bondadoso y compasivo es ser humilde ante Dios y cultivar y perfeccionar su corazón de bondad y de amor a través de las diferentes pruebas. Mientras más humilde llegue a ser en las pruebas, mayor será el amor de Dios que venga sobre usted
y en mayor medida lo reflejará en su vida diaria. La medida de bondad será diferente dependiendo de lo humilde que sea ante Dios. Por eso, es mi deseo que ninguno de ustedes llegue a ser como Aarón o María, creyendo que su corazón ya ha sido perfeccionado, o que se sientan satisfechos y digan, ya he logrado que la gente me admire. Es ahí cuando uno se vuelve arrogante. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes se despoje de toda forma de maldad, llegue a la completa santificación y alcance la verdadera bondad y benignidad que Dios acepta. Les he compartido que para alcanzar la bondad o ternura espiritual, no solo debe llegar a la santidad, echando fuera toda forma de maldad, sino también debe ser íntegro y honesto. Así como un hombre luce mejor cuando se pone ropa elegante, su bondad resplandecerá en la misma medida que su integridad. En la siguiente prédica les hablaré de cómo llegar a ser íntegros y honestos. Amigos y hermanos, en mi camino como siervo del Señor, he podido sentir plenamente la bondad del corazón de Moisés. Siempre he enseñado la palabra de verdad y he mostrado el poder de Dios para que muchos pudieran creer en el Dios viviente, en el cielo y en el infierno. Pero cuando veo que algunos se oponen al reino de Dios y cometen pecados que llevan a la muerte, mi corazón se siente como el de Moisés. Desde que recibí el llamado como siervo del Señor y establecí esta iglesia, he albergado en mi corazón el ferviente deseo de salvar a más almas de ir al infierno. La razón por la que he podido guiar a numerosas almas por el camino de la salvación es por el asombroso e indescriptible amor de Dios. He vivido más para salvar almas que para mí mismo, con la firme determinación de morir por ellas si era necesario. Los animo a que tengan esta clase de corazón sin maldad alguna, sino lleno de verdad y de amor, y con este amor aceptar y acoger a toda persona. Asimismo, les pido que recuerden cómo es una persona de mente cerrada y cómo una de mente amplia. No lo olviden. Solo cuando recuerden esto, podrán darse cuenta si se están comportando como alguien de mente cerrada. Y así podrán arrepentirse inmediatamente. Por favor, no digan, oh, me estoy comportando como alguien de mente estrecha. No lo volveré a hacer. Se olvidarán de esto. Tienen que arrepentirse de rodillas de sus pecados. Entonces, con toda seguridad, recordarán lo que han hecho de malo. Si tan solo se arrepienten de labios, volverán a hacerlo otra vez. Deben arrepentirse de rodillas ante Dios. Oren con sabiduría. Padre, he hablado y me he comportado como una persona de mente cerrada. He herido a otros con mis palabras. Por favor, ayúdame a recordar tu palabra y a obedecerla. No oren simplemente diciendo, recordaré esto y no lo volveré a hacer, a menos que sea un hombre de espíritu. Si un siervo de espíritu ora así, cumplirá con su palabra, pero otros no recordarán la palabra de Dios y no la podrán cumplir. Por eso deben de orar de esta manera. Por favor, Padre,
Ayúdame a recordar y a obedecer lo que me has enseñado. No deben de orar sin entendimiento. Aún las cosas más pequeñas pueden servir de obstáculo entre Dios y usted. No deben mentirle a Dios en sus oraciones. Si dicen que van a hacer algo, deben de hacerlo. No digan simplemente, Padre, voy a hacer esto. Por favor, ayúdame a hacerlo. Dame gracia y fortaleza para cumplir. Si ora a Dios diciendo que va a hacer algo, es porque tiene la seguridad que lo va a cumplir. De otra manera, será un obstáculo entre Dios y usted. Su oración será una mentira. Debe de orar con sabiduría. Cuando tengo alguna reunión en mi oficina, siempre trato de enseñar algo a los hermanos que están conmigo. Uno de ellos me dijo en una ocasión que le faltaba algo en su vida espiritual, pero en ese momento no tuve el tiempo suficiente para enseñarle. Cuando dicen, me falta algo, no puedo hacer esto o aquello, ¿creen ustedes que Dios se alegrará por esa confesión? Está diciendo que un hijo de Dios no puede cumplir con lo que se le ha encomendado. ¿Qué piensan que el diablo y Satanás harán? Pues estarán bailando de alegría. Qué bueno dirán, un hijo de Dios no puede hacer lo que debe hacer. Sigan usando esa clase de palabras. Al enemigo le encantará. Deben usar sus palabras con mucha sabiduría. Hay muchas expresiones positivas que también expresan el mismo sentido de no poder cumplir con algo. No usen expresiones negativas directas como, Padre, por favor, que no me falte esto o aquello. No reconozca la carencia, sino ore de esta manera. Padre, por favor, haz de mí alguien con sabiduría y entendimiento. Esta clase de oración será del agrado de Dios. Si los padres le dicen siempre a su hijo, no sirves para estudiar, no eres inteligente, el hijo no será un buen estudiante. El padre ya sacó una conclusión. El hijo entonces perderá todo incentivo para estudiar y no estudiará. Por el contrario, si cambia de expresión y dice, Hijo, si estudias de seguro aprobarás el año y tendrás un buen futuro, entonces lo animarán. Pero si constantemente lo regañan, entonces él mismo creerá que no puede estudiar. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, en estos tiempos finales, todos ustedes puedan guiar a muchas almas al camino de la salvación y lleguen a estar cerca del trono de Dios como verdaderos hijos suyos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe
en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se levanta. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estoy en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírelas, por fe, tírelas. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. En una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las Gracias cámaras. a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 성전안에서 주의 성전아
con